Periodista Digital continúa con este ciclo de entrevistas a grandes figuras del periodismo de España. Hoy contamos con don Abel Hernández, que fue un todoterreno en prensa y en radio, según tengo entendido. Sí, se hizo lo que se pudo. Bueno, no sé por qué orden empezar, quizá por Radio Nacional sería, porque creo que fue el último diario hablado que hubo, era el que llevaba usted. A ver, brevemente, mi historia es Radio Nacional. Yo acababa de salir expatriado de la universidad, que entonces era un poco revoltoso, y el decano me mandó a Soria y estuve un año en Soria desterrado. Y en la cocina, acababa de terminar periodismo, y en la cocina de mi casa, en una radio, oí un concurso donde anunciaban una serie de plazas en Radio Nacional de España, que fue el primer concurso. Y yo dije, yo me presento. Y me presenté a ese concurso, a pesar de que mi profesor de radio de la escuela de periodismo me dijo que ni loco, porque yo no era yo era más bien antifranquista y no me iba a nada. Total, que entré a trabajar así, me colé en la radio, vi a Franco en la primera sesión que nos dieron allí puesto en la sala de redacción y dije, ¿qué hace ahí ese tío colgado? Y a poco me echan. Pero vamos, tampoco... y ahí empecé en la radio. Y efectivamente yo tuve en la radio una cosa muy, yo creo que interesante, por lo menos. No sé si importante, pero aquí la importancia es relativa. Y es que me mandaron a hacerlo y yo estaba encantado. Fui el que rompió, digamos, los partes del viejo régimen que se daba, que los locutores entraban en el estudio y leían las noticias y los redactores las escribíamos. Entonces nosotros, con 24 horas, que fue el programa que tuvo, vamos, el que yo me inventé, entramos los redactores, o sea, los periodistas tomamos los estudios. Y creo que fue la primera experiencia, por lo menos en Radio Nacional, que tenía entonces el monopolio de la información además. Pues tenían que conectar todas las radios. Tenía que conectar y era una especie de monopolio. Eso y España a las 8 y Directísimo fueron unos programas en un momento dado en el que yo también colaboré, pero sobre todo 24 horas cambiamos radicalmente las sintonías, puse unos tantanes africanos para romper el modelo, y de tal manera que los locutores se me enfadaban por el pasillo de la radio, en Prado del Rey después se me enfadaban porque creían que les habíamos desbancado a ellos, claro, y todo eso. Lo que usted introdujo es que, digamos, el periodista que hace noticia... El periodista en la radio. Y claro, en perjuicio del locutor. El clásico locutor de voz campanuda y maravillosa, que leían con una enorme pausa y lo leían muy bien, que los conocía todo el mundo por su voz y que eran dobladores y que no sé qué. Pues ese mundo lo tomamos y lo tomó la prensa. Yo creo que ahí tuve yo un cierto mérito. Hay que ver que en la etapa de UCD, en Radio Televisión Española y en Radio Nacional, era casi más cercano a la oposición que al gobierno. Sí, y de hecho al final nombraron a Sotillo en tiempo de Castedo, que yo era muy amigo de Castedo, de Fernando, y le dije, hombre, pero el nombre es un socialista de director. Me dijo, no es socialista. Y lo primero que hizo Eduardo Sotillos fue llamarme a su despacho al día siguiente de tomar posesión y me dijo, vas a dejar de hacer 24 horas. O sea, yo llevaba ya 2 etapas haciendo 24 horas, que había sido el creador, y vas a hacer opinión y no sé qué. Bueno, total y me enseñó el carnet, me dijo, porque yo que soy del PSOE. Entonces, hombre, yo creo que fue una operación un poco arriesgada, pero yo creo que tiene su mérito y me parece honesta por parte de Adolfo Suárez en aquel momento y de su equipo, de nombrar a un señor del PSOE, supongo que pactaría con Alfonso Guerra, para que fuera director de Radio Nacional de España, que en aquel momento era un cañón. O sea, Radio Nacional no era una tontería, era una radio que creaba opinión y que tenía influencia social. Eso, tío, es que luego sería portavoz del gobierno. Luego sería portavoz del gobierno. Ahora es jefe de prensa de Tomás Gómez. PSOE, sí, él a mí me confesó abiertamente, dijo, yo que soy del PSOE, y le dije a Castedo... Creo que usted fuera... No, yo fuera o sea que en el fondo la UCD me defenestra a mí en la radio al entrar Sotillo. Luego me llevo bien con él, pero aquello fue una operación, además se ve que la había pensado muy bien, ¿no? Y, bueno. ¿Qué profesiones había también en aquella época para ubicar por ahí en el Radio Nacional que vivió usted? ¿Estaría, por ejemplo, Homero Valencia, Miguel Ángel Gozalo? Sí, estaba Homero, no sé qué etapa, yo coincidí con Homero, que estuvo de su director
de la radio. ¿Su primer periódico fue Informaciones o había habido alguno antes? Fue Informaciones, sí, te cuento la historia mía de Informaciones. Yo terminé, había un corresponsal de Le Monde en España que se llama Novais, José Antonio Novais, famoso, que era legendario, y yo estaba en un colegio mayor muy cerca de su casa y en el final de la avenida de Reina Victoria. En ese mismo colegio mayor estaba José Oneto, que estaba haciendo economía, pero tenía una afición loca, era claramente una vocación periodística tremenda, y nos íbamos a casa de Novais, que es una casa que está en la avenida de la Moncloa, bajando hacia la Universitaria, una casa que tiene unos horribles tubos, hay unas tuberías afuera, y nos íbamos a ir a tomar café muchos días. Entonces, un día yo había terminado el periodismo y le dije, Novais, que daba información que no daba nadie, que tenía el Le Monde a veces lo prohibían, era el tardofranquismo, y le dije, yo quiero trabajar en un periódico. Y además hay un periódico que en aquel momento era un cañón, tenía no sé cuántos cientos de miles de ejemplares, que era el diario Pueblo, que dirigía Emilio Romero. En aquel momento, en el momento cumbre del diario Pueblo. Y me dijo, pues ahí te puede meter 3 personas. Solís, el que era el ministro del movimiento, la querida de Emilio Romero, que era una chica rubia, por lo que yo no sabía que tenía, o yo. Y dije, bueno, pues no hay duda. Y entonces me dio una carta, la llevé a la calle Huertas, que era la sede del pueblo, que unos ascensores que no tenían puerta, que se subías y bajabas. Y llegué yo ahí, un muchacho que había terminado con mi carta para Emilio Romero, el director de Pueblo. Se quedaron con la carta, me citaron al día siguiente o a los 2 días y no me recibió Emilio Romero, me recibió Jesús de la Serna, que era el subdirector. Ahí estaba Juan Luis Cebrián, que era el redactor jefe, un chico muy joven, pero que era muy brillante ya en aquel momento. Y Jesús de la Serna me recibió muy amablemente y me dijo, mira, si quieres escribes, puedes empezar aquí a hacer algo, pero nosotros nos vamos, un equipo importante, Jesús Hermida, no sé cuántos, nos vamos a tomar informaciones en septiembre. Y cuando llegó septiembre, ya dije, pues perfecto, yo cogí, me presenté en la calle San Roque, en la sede de Informaciones, en ese caserón. Me dijo, no, espérate, no, yo me siento aquí, me senté en una silla delante de una máquina y así entré en el periódico Informaciones, que enseguida fui al año siguiente o 2, fui jefe de Nacional, que era un organigrama muy pequeño, con Juan Luis Cebrián de su director, Jesús de la Serna director y Eduardo Barrenechea de redactor jefe. Ese es el organigrama, yo era jefe de Nacional. Y luego empecé haciendo una columna que entonces no se hacían, en la página 3, que era, yo quería hacer una especie de lead, un poco de resumen de lo que pasaba. Era un periódico de tarde y empecé casi haciendo una especie de resumen crítico, razonado de la realidad nacional, y al final acabó siendo una columna que yo creo que tuvo mucha lectura y a partir de ahí fui columnista. Para que se entienda un poco lo que puede ser Informaciones, hay, digamos, una disputa siempre en los vespertinos de cuál era el vespertino más aperturista, que es un galardón que yo creo que se disputan Pueblo, Madrid e Informaciones. Yo a veces me inclino un poco por Informaciones porque dices, en Pueblo, quieras que no, en los momentos importantes hubo vivas a francos. Y Madrid, quieras que no, aunque es verdad que tiene la simbología de la demolición, creo que estaba con el bando del Opus Dei. Sí. Aunque democrático, pero estaba en... Informaciones, no tengo claro que estuviera uno de esos bandos por el poder, por eso podríamos ponerlo quizá como el más referente periodístico. Yo no tengo nada contra Calvo Serer, me parece que es un hombre que evoluciona y todo el mundo tiene derecho, era un alto personaje del Opus Dei. Propietario de Madrid. Era propietario del Madrid, estaba Fontán, estaba Calvo Serer, era gente del Opus, digamos, más liberal, pero Calvo Serer, y yo he escrito algunos libros donde aparece, en relación con la monarquía, por ejemplo, él se hizo juanista, se hizo de Don Juan, pero lo que era un hombre de carrero. Era un hombre de carrero blanco, pero muy claramente, vamos, durante mucho tiempo. O sea, era el hombre de enlace que incluso de alguna forma jugó alguna mala pasada. Comentaron, aunque está mal hablar en primera persona, pero una persona de mi familia, cuando iba a la universidad con un ejemplar de Informaciones bajo el brazo, una persona muy franquista le dijo, ¿pero qué haces con el Informaciones? ¿No sabes que estos son
que curioso porque no era ni socialista ni revolucionario, pero debía tener algo para que algunos sectores dijeran, no, el Informaciones. No, éramos absolutamente críticos, pero razonablemente. Había que sortear la censura, luego llegó la ley Fraga, que abrió un poquito y le consentían. Y no era un periódico, digamos, que salía a las trincheras, combativo, que armaba escándalos. Era un periódico muy sereno, muy tranquilo, que juzgaba, que yo creo que procuró ser un buen periódico, sobre todo un buen periódico que contaba lo que pasaba. Por ejemplo, yo recuerdo cuando la muerte de Franco yo tenía muy buenas fuentes, al final sobre todo cuando ya llegó la democracia, pero yo recuerdo que llamé a doña Pilar Franco y fue la que me contó que Franco estaba pachucho, y nosotros dimos la primera noticia de que Franco estaba malo, que estaba con gripe, no sé qué me dijo, pero llamé por teléfono, y cuando lo de Carrero, yo creo que el primero que llega allí a aquel gran esto fui yo, estábamos muy encima de la información, era un periodismo muy vivo. Esta es la columna que escribió en Informaciones el día que se aprobó aquel abril del 77, que se legalizó el 11 de abril del 77, pone aquí, el Partido Comunista de España, que escribía usted: los comunistas dentro de la ley, al fin se ha impuesto el sentido común y el sentido político. Y don Santiago Carrillo aparecerá en las pantallas de la televisión estatal como el resto de los dirigentes políticos. La corona ha dado la prueba concluyente de que quiere ser de todos y para todos los españoles. En ese momento, recuerda más el ABC, que tituló Carrillo eufórico y el resto de España, y un editorial demoledor del ABC contra el gobierno Suárez. Lo que tiene estaba en contra, absolutamente. Porque en aquel momento el Partido Comunista de España no era solo el ala izquierda de la izquierda, era visto como, digamos, una especie de embajada de las dictaduras del bloque del Este, ¿no? Entonces, ¿cómo se permitía aquí en el sistema a un partido que estaba en contra del sistema y que tenía como su ideario... Y que había hecho la guerra, o sea, se corporeizaba como el enemigo de todo el ejército español, que estaba del ejército franquista. Y se había sido formado en la lucha contra los... Claro, y era el enemigo público. El Partido Comunista era el diablo con cuernos. Y usted, que no era comunista, creo, según dice, nada. Publica con su nombre y apellido, yo estoy a favor, y le parece estupendo que le dicen el Partido Comunista. Sí, yo estaba en aquel momento convencido de que sin la legalización del Partido Comunista no podía haber una democracia razonable en España, ¿no? O sea, yo estaba apoyando naturalmente la idea de la legalización de todos los partidos políticos, y por lo tanto también del Partido Comunista. Bueno, simplemente me sentía, primero por sentido común, y segundo por demócrata, ¿no? Que cómo se puede saber qué fuerza tiene en aquel momento el Partido Comunista, que Carrillo creía que tenía el 25%, que iba a ser la segunda fuerza. Era una cosa evidente. Y es verdad que sabíamos que se iba a provocar un follón. Cuando el que parecía que iba a ser un poco el número 2 de la redacción, Juan Luis Cebrián, de repente abandona para irse a Televisión Española, luego vuelve... Y luego vuelve a irse ya para otro periodo. Sí, yo lo coincidí con Cebrián, yo estaba en la radio y él estaba en televisión, y de vez en cuando... O sea, que los dos hicieron el trasvase. De vez en cuando... No, yo aparte de todo seguía en el periódico. Él lo dejó una temporada. Ahí tuvo un bache Cebrián, yo le veía como con cierto aire, con miedo, vamos, sometido a las presiones de los Pío Cabanillas o de quien fuera, y él tenía que someterse a aquello, y a mí también me censuró muchas veces mis columnas, me quitaba cosas, yo era... ¿Informaciones? Sí, bueno, me quitaba... Juan Luis era un hombre moderado, era un hombre que luego evolucionó, se radicalizó un poco, pero Juan Luis era un hombre más bien antifranquista, demócrata, buen periodista, pero nada progresista en aquel momento, vamos, era un personaje que convivía con la realidad. Sus enemigos ahora le recuerdan siempre que tienen ocasión que fuera director de la Televisión Española con Arias Navarro. Sí, no, fue una etapa extraña de él, y yo lo vi muy abrumado. Algunas noches yo me pasaba allí a donde estaba él en televisión, en Prado del Rey, y lo notaba abrumado con la situación. Yo creo que no estuvo contento consigo mismo, aunque yo creo que percibió la importancia que tenían los medios audiovisuales. Yo creo que para él fue un gran descubrimiento. Yo tengo que decir de Juan Luis que, aparte de todo, y que yo sé que tiene muchos enemigos o gente con la que no se ha llevado bien en la prensa, no es un hombre
que la gente le pone altares en la calle. Bueno, imagino que le pasa a los dos grandes, ¿no? Usted conocía a los dos. Pero yo te digo que es un personaje de la gente con la que yo he estado, de los grandes periodistas como él, como Pablo Sebastián o como Pedro J, con todos ellos he trabajado. Cebrián era un gran profesional, era el que sabía poner el mejor titular en la portada, pero sin objetivo, el que olía la información. Era brillante, y luego hizo un periódico. Entonces no fue un desembarco después al periódico El País hostil contra informaciones, sino pero se llevaba varios, ¿no? Fue convenido y nos íbamos a ir todos. O sea, la verdad es que la idea era irnos mucha gente de los que estábamos en el grupo cuando aquello cambiara. Y de hecho yo, cuando entró Sebastián Ogier, yo me quedé allí con Jesús de la Serna, pero esperando irnos al País. Y al final, te digo, vamos, si cuento mi vida, esto fue importante. Yo hacía la columna, que era para mí fundamental, porque además tenía influencia, me divertía, era una cosa, mi columna diaria. Y llegó el equipo de Sebastián Ogier con un nuevo director, que nos enteramos por los teletipos, cuando vio que defenestraban a Jesús de la Serna de esa manera. Y a mí me dicen que la columna la vamos a alternar y va a ser el otro columnista y yo, y no sé qué. Y entonces yo automáticamente, sin pedir finiquito, dimití y me marché. Y entonces cogí el teléfono. En aquel momento yo tenía bastante fuerza y llamé primero a Cebrián, al País, y le dije, me voy de informaciones. Y me dijo, pues vente para acá. Y le dije, no, pero yo quiero hacer una columna, quiero seguir con mi columna. Y allí no había columnas. En aquel momento El País no tenía una magnífica página de opinión, pero no tenía columnistas, que luego entraron Miguel Ángel Aguilar y Javier Tusell y todos estos, que también yo estuve a punto ahí de meterme. Y le dije, no, yo prefiero escribir primero, si no hay otro remedio, voy al País, pero voy a intentar buscar un hueco para escribir mi columna. Entonces llamé a Luca de Tena, al ABC, que fue mi segunda llamada de teléfono, y me dijo, vente aquí y colaboras, pero no me garantizó la columna diaria. Entonces llamé al Ya, que era un gran periódico, y estaba Alejandro Fernández Pombo de director, y le dije lo mismo, y me dijo, mañana mismo te publicamos tu columna, más en 10 periódicos más, o no sé cuántos, toda la cadena, más La Vanguardia, más no sé qué. Y me fui y escribí mi columna y ahí seguí trabajando durante años. El día que se aprobó la Constitución del 78, llamó a Adolfo Suárez, al director Jesús de la Serna, para decirle muchas gracias porque es un día muy importante para España. Y Jesús de la Serna le respondió, para mí también es un día muy importante porque me voy del periódico porque llega Sebastián Ogier, aquí sí. Contándole, usted hizo algo muy parecido por lo que parece, o sea, se enteró que llegaba y también dimitió. ¿Por qué sí. había, digamos, esa sensación? Luego yo lo traté a Sebastián Ogier, incluso con él hace muy pocos años, el año que se murió, un poco antes. Pues este señor era un viaje a América, y le dije, bueno, él creyó que yo lo había dejado tirado a él, porque yo me marché sin más, o sea, dije, me marcho cuando llegó él, porque no me gustó la forma como entraba, no me gustó el director que ponían, no me gustó la forma. Él, para situarnos, era un empresario catalán, sí, era del Opus Dei, había estado en el Grupo Mundo y en Madrid, y quería hacer, digamos, una especie de conglomerado de periódicos endeudados, es verdad que todos ellos endeudados, y la información será como iba a ser la guinda de ese... Pero no, yo no me... Vamos, sí, no me gustaba el cambio, yo además digo, estábamos con el ala levantada porque nos íbamos a ir al País, cuando yo por lo menos aproveché la ocasión. Me molestó muchísimo que Jesús de la Serna se enterara que le suplantaban de una forma, no me acuerdo, pero creo que por el teletipo, lo vio antes la agencia EFE o la agencia Cifra, de entonces dio la información, y yo, claro, inmediatamente me sentí solidario, pero encima me dicen al día siguiente que van a la columna mía, pues vamos a compartir con no sé qué, y dije, bueno, no, yo ya se acabó, y me marché. Te digo que luego yo me reconcilié al final con Sebastián Ogier en un largo viaje a América, y él estaba dolorido, quejoso, no conmigo, sino con él mismo, yo creo,
porque él no sabía dónde se metía y lo hizo mal, sí, lo hicieron mal y de hecho se cargaron poco a poco. Por lo que he visto hubo episodios muy polémicos ahí en el cierre de informaciones, de manifestaciones, bueno, yo después ya sí, pero yo después ya y estaba fuera. Creo que tuvo que pasar por la cárcel a Oyer, aunque sí, historia, Oyer tuvo problemas. Pero creo que en sus memorias, don Emilio Romero, en Tragicomedia de España, al hablar de usted, dice una frase algo así como: Abel Hernández de Informaciones, o Informaciones de Abel Hernández, respira a Suárez por los 4 costados. Creo que es la expresión que... Sí, bueno, a mí me consideraban suarista, aunque yo a Suárez le pegué muchos palos y le hacía muchas críticas, no tenía ningún compromiso con él. Me pareció que era un hombre honesto, que era un demócrata y que iba y sabía lo que tenía que hacer y lo iba a hacer. Entonces me entendía, era más progresista de lo que parece. Suárez no era un conservador tremendo. Bueno, yo me caía bien, y es verdad que bueno, me tuve con Alfonso Guerra también un pequeño lío público que me llamaba como que estaba muy a favor de Suárez, y con Fraga otra vez, y bueno, sí, es verdad, yo eso nunca lo he ocultado. Cuando se produce el 23F, ¿está en Ya o en Diario 16? Estoy en el Ya. Lo digo porque en el Ya hay mucha polémica, precisamente, sobre todo dispararon desde Diario 16, don José Gutiérrez aquí lo recordaba cuando le entrevistábamos, de que el director, que estaba don José María Castaño, me contaba, señor Gutiérrez, que en opinión de Diario 16 tuvo una actitud un poco rara, fue la palabra que él usó. Digo, sí, bueno, yo te digo, es un fallo en mi vida, vamos, un fallo relativo. Yo estuve metido en el 23F en el Congreso de los Diputados. Claro, me pilló allí dentro, salíamos 4 o 5 periodistas y alguna otra gente y un asesor de Carlos Sotelo, cuando estaban votando, justo cuando salíamos por la puerta del hemiciclo a la cafetería de enfrente del pasillo para preparar una rueda de prensa con Carlos Sotelo, salía un chico del País, yo y 3 o 4 más, y de pronto oímos los tiros en la puerta. Yo creí que era ETA, y la verdad que te acojona. y entonces este chico del País me dijo: no, es Tejero. Y llegaba la Guardia Civil, ya intentamos ir por la otra puerta, no nos dejaron y nos metieron en el despacho, en el salón, un salón que había enfrente del hemiciclo. Bueno, el que estaba a mi lado era Julián Lago, el otro. Julián Lago con barba, con una corbata roja, una pinta progre que no podía más. Y dice: ¿alguien más lleva un arma? Y dice: nadie. Todo el mundo silencio. Dice: a ver, usted. Y entonces le cogen a Julián Lago, le chequean delante. Bueno, y aquello fue tremendo. Y al final, como a las 11 de la noche o así, nos mandan a casa. O a las 12, no sé qué hora era, ya nos dejan salir. No sabíamos si nos llevaban a fusilar a la plaza de toros. Entonces, no sé qué pasó con Castaño. Castaño era un personaje muy de derechas, muy a caballo entre él presumía de demócrata, pero sí que era más. Y fue cuando empezó la decadencia del Ya, porque con Alejandro Fernández Pombo fue muy bien. Claro, era la combinación, se decía que con Fernández Pombo fue el periódico de referencia de la mañana. Era maravilloso. Y en cambio con el que estuvo antes, no me acuerdo el nombre, con De Bugallá, y luego con Castaño, empezó significarse como un periódico, digamos, sí, más derechista. Él jugó, yo le dije, vamos, yo te cuento, bueno, mira, voy recordando, ¿no? Yo recuerdo decirle a Castaño, bueno, es que esto, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué es esto? Ya metió a Del Campo, a De la Cierva y a Emilio Romero, que eran como tres apellidos del Monte, del Campo, de Montaraces. Yo le decía: pero ¿qué haces? Estás convirtiendo el periódico en un periódico de la derecha. Y dice: es que para quitarle lectores al Alcázar, me dijo. Que quería quitarle lectores al Alcázar. Pero bueno. O sea, que era consciente totalmente de lo que estaba haciendo. Hubo ahí una evolución, una derechización del periódico que se había mantenido en un tono de centro-derecha razonable, muy civilizado y muy honesto, con los Tácitos y con todo eso, que luego formaron el gobierno de Suárez, casi todos ellos. Y ahí hubo una bajada del periódico, que luego fue de mal en peor. Luego entraron, bueno, para ir por orden cronológico, esta su columna se llama La Cruz y la Rosa, esta sección concreta de la OTAN. ¿A partir de qué momento es fichado como columnista por Pedro J. Ramírez en Diario 16? Pues te lo cuento. En el Ya, estando Guillermo Medina de director, que ya era un poco más aperturista, mucho más tarde, y era un amigo mío, habíamos estado juntos en Informaciones,
él hacía un suplemento estupendo, pues había un problema ya de incompatibilidades con el PSOE en la radio y solamente se podía escribir una vez a la semana y tal, pero yo cuidaba mi columna una vez a la semana en él ya, una vez, solamente una vez. Y yo venía incluso a traerla, tenía una casa en Collado Mediano y me iba en el tren a llevar mi columna en mano para que no se hubiera, bueno, aquella columna famosa. Y no salió. La llevaba el sábado y se publicaba el lunes. La columna que se titulaba El sillón de Fraga, me acuerdo, no salió. Entonces yo me quedé alucinado. Por primera vez no me publicaban una columna y llamé, no se ponía Guillermo Medina, y ya cogí el tren y me marché al periódico por la tarde. Antes llamé a Pedro J, yo enfadado ya, y le dije, me ha pasado esto y no quiero seguir ahí. Y entonces Pedro J me dijo, mañana mismo te la publico aquí. Y llegué al periódico a ver a Guillermo y le dije, me voy. Y ¿Le dio alguna hombre, explicación? no, es clarísimamente había recibido presiones fuertes del grupo de Fraga. Ese, por ejemplo, que tengo aquí es un reportaje de las elecciones del año 86. Es una entrevista a Miquel Roca, de la plana mayor de Diario 16, que está formada por Carlos Dávila, Carmen Rigal, Federico Jiménez Los Santos, Justino Sinova y Abel Hernández. Que lo he cogido porque dicen que esta entrevista, no solo esta entrevista, que en aquella campaña había un interés de Diario 16 porque no quedara demasiado mal Miquel Roca. Sí. ¿Fue verdad que estuvo en aquella operación? No, estuvo absolutamente en esa operación el Diario 16. La operación Roca era... recibía todo el apoyo de Diario 16 y yo tuve un conflicto, es una anécdota pero muy significativa. Había un personaje que era amigo mío, que había sido de UCD, después se hizo del PSOE, y que montó una agencia fantasmal de encuestas y cosas que no existía, montaba en sus propias encuestas y estaba de asesor de distintos países, y se puso de asesor de Roca y de estos, ¿no? Le pagaban e inventó una encuesta. Entonces, comiendo con él un viernes, me dijo, me descubrió la historia, que él iba a publicar una encuesta donde le daban 11 diputados al PRD. Y entonces yo le dije, él tomaba whisky desde la entrada. Yo se calentó y me contó la historia. Dice, eres un sinvergüenza, pero ¿cómo haces esto y tal? Entonces yo publiqué el sábado, escribí mi columna, que salía el lunes, y la mandé al Diario 16, en la que decía, hay una encuesta, una falsa encuesta, que le da 11 tal. Me dijo, el autor del desaguisado, me dijo, no la voy a dar al diario porque eso va a ser demasiado descarado, y se la dio a ABC. Entonces ABC la publicó el sábado y el domingo, y el lunes la reproducía el Diario 16 con una llamada en primera. Y ese mismo día aparecía mi columna en la que decía que era una encuesta falsa, ¿no? Entonces Pedro J me estuvo buscando, me llevó a mi casa, y me encontró ahí en un despacho en Serrano, que yo hacía una cosa que se llamaba análisis político, un confidencial, trabajaba ahí con Rodríguez Sagún y con esta gente haciendo un confidencial. Y me echó una bronca tremenda, me dijo, ¿pero cómo se te ocurre publicar esto? Digo, bueno, luego te lo explico, Pedro, yo ahora voy al periódico por la tarde y te digo la razón de todo esto. Y bueno, te voy a dar todas las fuentes. Y me dijo, bueno, ya veremos si sigues en el periódico después de esto. Y digo, bueno, tú liberal, luego, la verdad es que luego no pasó nada, seguí allí. Pero lo que pasa es que está muy enfadado. Y el día de las elecciones, yo les había dicho, mis noticias son que no saca ninguno. Y además creo que lo decía en esa columna. Y efectivamente, cero patatero, ni un solo, y fue Suárez el que pegó el subidón, que fue la famosa campaña que dirigió, que estuvo Pablo Sebastián. Y entonces recuerdo la frase de Justino y de Federico, no sé cuál de los dos, creo que Federico, dijo, nos la han metido doblada. Fue esa frase cuando se enteraron de los resultados. Bueno, en el año 89 aparece un editorial titulado La Rosa y el Capullo, que empieza diciendo, en el ojal del Ministerio de Cultura ha florecido el último capullo, y el capullo era el ministro. Bueno, la frase, el titular fue mío,
pero la idea fue de Pedro, que llegó allí por la tarde, un día de fin de semana, que llegaba sin corbata. Estaba allí Manolo Hidalgo y yo, que también hacía editoriales y estaba encargado de la cultura. Y llegó Pedro y teníamos ya todo cerrado y todo eso, y dijo, no, hay que meterle un palo al capullo de Semprún. Semprún era ministro de Cultura y era, yo creo que el único enlace que tenía el periódico con el gobierno socialista, a quien había una pugna tremenda y se llevaban mal, o se odiaban mutuamente. Y este era amigo de Juan Tomás de Salas, que era el dueño del periódico, y yo le dije a Pedro, bueno, ¿yo qué tengo contra el señor Semprún? Y no tengo nada. Y bueno, el titular fue mío por esa idea de la rosa y el capullo. Y le dije que lo escriba, estuvimos allí, pero el que lo escribió al final fue Manolo Hidalgo, con Pedro J. encima. Y yo ya me desentendí, luego me enteré de que Juan Tomás de Salas y el ministro Semprún habían ido a cenar, y cuando salieron de la cena ya a la 1 o a las 12 y pico, Juan Tomás dijo, espérate, voy a buscar en el VIP el periódico a ver qué dice el cebollo de Pedro J. Y justo se encontró, con el cebollo, que duró Pedro J. nada, o sea, creo que a la semana siguiente ya se tuvo que salir del periódico, ¿no? Él había tenido ya, Pedro, un problema con las instituciones muy fuerte, con una famosa entrevista que hizo a la cúpula de ETA el día de la huelga general del 14 de diciembre. Fue la primera entrevista que concedían a un periodista. Sí, y molestó muchísimo a las instituciones y a... Salían lógicamente justificando sus crímenes y defendiendo... Claro, ellos hicieron varias páginas que era propaganda. Luego allí se hizo un editorial desmarcándonos, pero en el consejo editorial recuerdo que que eran los lunes, pues tuvimos ahí un rifirrafe muy fuerte sobre la oportunidad o inoportunidad de haber creado eso. Y Pedro J., claro, que es un periodista de raza, y que lo que quiere es vender periódicos, lo que le importaba es que eso era muy interesante, ¿no? Y que por tanto había que sacarlo, y prevalecía el interés profesional sobre cualquier consideración de otro tipo. ¿En qué momento abandona el equipo? Imagino que estaría Badía, no sé si ya Sinova, abandona el equipo del 16 para irse al equipo Sebastián. Sí, pues te digo también, muy simplemente, acaba de llegar Justino Sinova, que había sido mi segundo en informaciones, yo era jefe nacional, él era mi segundo, y bueno, y me he llevado siempre bien con él. Pero se me ocurrió, salió el Independiente, pasó de semanario a diario con Pablo Sebastián, y entonces vi el diario y por un deber de cortesía, me pareció bonito, además me gustaba el Independiente, le llamé por teléfono desde mi despachito a Pablo Sebastián y le dije, Pablo, enhorabuena, nada de esas cosas que se dicen, ¿no? Y además lo dije de verdad. Y me dijo, hombre, me gustaría que vinieras conmigo, no tengo mucho dinero, pero en fin, me gustaría que te vinieras, tal. Y entonces me hizo una oferta, hablamos, y me hizo jefe jefe de opinión y director adjunto. Y allí, pues estuve hasta que murió el periódico, vamos. Del cierre, aunque supongo que es un apartado más empresarial que periodístico, sí, pero del cierre hay mucha polémica. Por aquí han pasado Mario Conde, Miguel Durán y el propio Pablo Sebastián, y las versiones que han contado han sido muy, muy diferentes. La impresión que tengo, aparte del despilfarro del Independiente, que yo creo que no se administró bien. Camilo José Cela por sus columnas cobraba... Bueno, yo te digo, lo de Camilo José Cela yo lo recibía todos los días y cobraba 100.000 pesetas por columna. Cada o sea, eran día. 3 millones de pesetas que por montar una redacción. Era un despilfarro, y yo era muy amigo de Luis González Seara, que llevaba la operación y todo eso, pero aquello se jugó creo que no hubo un comedimiento en esto, pero aparte de todo yo creo que hubo presiones mediáticas de la competencia contra la ONCE, tanto del Mundo, del Pedro J., como de Polanco en El País. Eso es lo que me ha llegado, y parece que es verdad, y hubo algunos almuerzos muy, muy tensos. Eso lo sabrá Durán muy bien. Sí, él lo dijo aquí claramente. Por tanto, dijo que hasta en su despacho... Por tanto, que le presionaban. Y luego, pues hombre, todos estamos, yo por lo menos estoy convencido,
de que el periódico, que tenía por norma en el editorial que hacíamos en primera, una tira de arriba abajo, normalmente pues estábamos Pablo ya se había ido, estaba Soriano, no, pero el que Lo del Pozo. Raúl y yo, y bueno, y Soriano, o antes Pablo, y se hacía el editorial, allí casi era Limón, pero la norma de Pablo era que había que criticar siempre a alguien, que no, o sea, no, ahí se daban palos siempre, pero sobre todo se daba palo al gobierno, al PSOE. Había y se intentaba jugar a la izquierda del PSOE, con lo cual molestaba. O sea, el periódico era una mosca cojonera muy fuerte, y además iba agrupando a mucha gente del mundo intelectual. Yo, de hecho, por ejemplo, fui a Vázquez Montalbán a traérmelo al periódico, y me fui a la Feria de Frankfurt del Libro para contratarlo, y él quería venirse a ese periódico, a pesar de que estaba en El País, y llegué a ficharme a Umbral, que al final le tuvieron que subir el sueldo el doble, porque cuando Umbral se comprometió, porque además Umbral estaba muy a gusto. O sea, que Umbral llegó a comprometerse a pasarse. Llegó a comprometerse, y el Pedro J., que estaba montando una redacción del periódico en el País Vasco, cuando se enteró llegó pitando, porque además Umbral era una columna impresionante en aquel momento. Y le dijo, bueno, Pedro, pues claro, ¿cómo voy a no aceptar? Y es que me pagan el doble que lo que me pagas tú, Pedro, y no sé qué. ¿Y cuánto te pagan? Y dijo, pues ahora te pago yo más. Y bueno, ahí duplicó el valor de su columna con aquella operación, y no fue capaz ya de quedar, y se quedó. Y por lo tanto, atraer a base de gastar dinero a los mejores al periódico, y crear un periódico con una tendencia razonablemente o de centro izquierda, o más bien crítica, muy crítica con el poder, y eso al país le molestaba, porque le quitaba espacio, Pedro J., por supuesto, y desde luego al Partido Socialista. Entonces yo creo que ahí me gustaría que lo dijera, que Alfonso Guerra lo explicara algún día, pero yo creo que sí, que hubo una interferencia política la que dio el zapatazo final. Nada, independiente. Le tengo que preguntar por un episodio que me imagino no sea muy agradable, que fue el de lo que podemos llamar la etapa final del diario Ya. A veces reaparece él Ya con usted como director. A mí no, reaparece con Solís, que dura un día. Con Álvarez Solís. Y fue el que a mí me llama, y yo te digo sinceramente, lo que pasó fue, yo intenté recuperar el Ya para que fuera un periódico católico. O sea, que volviera a sus orígenes. Y de hecho me negué a que hubiera, por ejemplo, anuncios de prostitución, con una bronca tremenda. Este era un personaje impresentable. O sea, este es el personaje más... Entiendo que está hablando del propietario es innombrable. O sea, es un personaje absolutamente impresentable. No pagaba, no sabía nada. Decía que tenía mucho dinero, pero luego la gente estaba... un desastre. Fue una experiencia durísima, la más dura de mi vida, en mi vida profesional. ¿Por qué fue usted director? Porque al día siguiente de salir el periódico se le ocurre a echar a Álvarez Solís. Entonces, ¿y yo qué hago? Y yo dije, no, yo no quiero. Y entonces me consulté con varias personas y me dijeron, acéptalo, que no vas a dejar ahora tirado eso, porque eso puede ser una operación bonita. Y entonces yo tuve negociaciones inmediatas con Osorio, con la gente con Ruiz Jiménez, con los católicos, para quedarse con el periódico. Estuvo a punto, porque yo le decía a Rodríguez Menéndez le decía, mira, es la única operación buena que vas a hacer en tu vida. Mira, deja esto. Él pidió al final 100.000 pesetas, que era una tontería, no era mucho no había que darle nada, porque creo que no pagó ni un duro, pero en fin. Y el día que a mí me dicen que después de varias comidas, negociaciones y tal, que yo decía, yo estaba soñando con sacar un nuevo Ya, con otra vez volver a sus esencias, me encuentro con que dicen que no. Coronel de Palma, el otro, tal, dicen, no quisieron esto, lo rechazaron, creo que fue un enorme error. O sea, que la gente, digamos, que usted había conseguido en un intento se echaron atrás porque no quisieron pagar eso, y yo había hablado por ejemplo, con el alcalde de Madrid, con Manzano era entonces. No, era ya Luis Gallardón. Había un dinero del ayuntamiento para los periódicos locales y no sé qué en aquel momento, y o sea, se podía haber
casi financiado la operación, y haber dejado el periódico limpio de esto y haber tomado el periódico, ¿no? Otra vez, seguir su línea, que era la línea Lo curioso es católica. que en el consejo editorial de aquella etapa veo que había gente muy dispar, porque veo que estaba Manuel Cobo del Rosal, que era el abogado de Rafael Vera, Sí. pero también luego, creo que ya no estaba usted, pero luego apareció gente como Javier Bleda, que era falangista, según Sí. decía. Y el propio dueño dueño, entre comillas, del periódico, presumía de que él había estado muy cerca de la democracia cristiana, de izquierdas y de no sé qué, y con Elías Díaz y con no sé quién, y que era cuando estaba, bueno, en fin, es un personaje muy poliédrico, muy extraño, a mí me daba bastante pena, vamos. Entonces, la carta de dimisión que publicó usted en febrero del 97 alega, querido presidente, en referencia al señor Menéndez, sabes que he trabajado duro, pero ni yo ni mis empleados han recibido el salario. No pagaban y encima obligaba a pues a esto, a meter a hacer cosas que no. O sea, El único patrimonio que poseo es mi honrada trayectoria personal y mi dignidad profesional. Permíteme que las conserve. Es la frase que dice usted para... Sí, no, aquello era horrible. Yo lo pasé lo peor usted de mi vida. ya no estaba, pero luego él ya hubo episodios muy extraños. Estoy pensando en la entrevista a un Antonio Anglés, que luego no era verdad, que tuvo que dimitir de Juana, que era el que le sustituyó a usted. Y luego lo famoso ya del vídeo, que ya fue... Sí, yo una vez estaba con mi familia comiendo, mi familia, quiero decir, amplia, en un restaurante en Madrid, un fin de semana me había ido del periódico a comer y me avisan de que había llegado allí uno de los narcos importantes del narco gallego, creo que Ubiña. Ubiña, allá. Sí, y quería que le iban a hacer una entrevista ya toda. Sí, yo cogí un taxi, me fui corriendo y dije no. Y estaba con él allí sentado en un salón con otras gentes y este tío. Y yo dije, aquí soy el director. No, tú eres el dueño, no, serás el dueño lo que quieras, pero aquí no sale una entrevista con este señor. Y bueno, yo tuve un montón de... Permítame entonces, y lo digo que no se lo interprete como una crítica al que le sustituyó, pero me da la impresión entonces que con usted no hubiera salido lo de Anglés. Si hubiera sido usted... No habría salido nada de eso, nada, no. Yo más, hombre, yo creo que mi comportamiento, no sé lo que dirán los que estuvieron allí, la etapa esta, que te digo, fue durísima, fue tremenda. Profesionalmente en cierta medida rica, porque había que hacer el periódico de la nada y con unos medios tremendos, pero fue tremendo, ¿no? Y yo creo que nadie podrá decir que yo me sometí a ninguna de sus esto, ¿no? Y lo que te digo, mi objetivo era que el periódico recuperara su prestigio y que lo compraran los que eran los dueños legítimos del periódico. La catástrofe de la editorial católica, y del diario Ya, algún día habrá que decir cosas, ¿no? Como de repente se desinteresó totalmente la conferencia episcopal, cómo lo dejaron caer. Sí, no, en gran parte a mí me lo han reconocido algunos obispos, me lo han reconocido, que fue un error de ellos, que aquello fue un desastre, tal como se... Y luego se metió por medio los vascos, que quisieron hacer negocios, se metió por medio del correo, se metió por medio... Que luego no debió interesarle, ¿no? Porque dicen que querían más los periódicos regionales. Claro, porque eran los que daban dinero. El Ideal de Granada, la verdad. También es uno de los periodistas que más conoce el entorno a la Casa Real. Ha escrito algún libro al respecto. Y yo quisiera preguntarle en este año, la verdad es que ya el año 2007 fue señalado en su día como el año horribilis de la monarquía española, porque pasó lo de Chávez y lo del divorcio. Pero la verdad es que comparado con lo que ha pasado en el 2011-2012, ya lo de horribilis aquello se queda corto. Entonces, quería preguntar su opinión en general. El otro día hablábamos con Jaime Peñafiel y nos decía, no sé si en broma o en serio, que él ya no estaba muy orgulloso de ser español en comparación con la monarquía británica. ¿Cuál es su impresión de este año de la Bueno, voy a ser tremendamente tajante en esto. Aparte de los fallos, que es verdad lo que dices, que ha habido una cadena de estropicios y de desastres. Del entorno y no de ellos. Del entorno, pero sobre todo lo de Urdangarín y un poco una falta de, con un barco un poco a la deriva, pero yo no creo que eso esté tampoco hay que sacar de quicio las cosas, ¿no? Y lo que digo es que, dicho esto, y que ha habido errores y que el propio rey los ha reconocido, creo que es la institución más necesaria en este momento, o una de las más necesarias en España. Estoy convencido de que difícilmente hay otra institución que funcione mejor
como tal, o sea, de cara al exterior y de cara adentro, la monarquía parlamentaria ha funcionado en España, y yo creo que nadie está serio, nadie con dos dedos de frente está dispuesto a cambiar este panorama. Es decir, yo no creo que la clase política o el Parlamento o los sindicatos o el mundo empresarial o la banca o la propia Iglesia funcionen en este momento mejor o presten un servicio tan claro como presta la monarquía. En un país que tiene unas tremendas fuerzas centrífugas, disgregadoras, que es un poco la aglutinante, y de cara al exterior hace más que todos los embajadores juntos. Y luego los que hemos vivido un poquito de cerca algunas de las actuaciones del rey, no solamente el 23F, que sin él, desde luego, esto no habría habido democracia en España para nada. O sea que no solamente por el 23F, sino habría habido otros golpes, otras galaxias, ¿no? Era imposible que esto se mantuviera, que la salida del franquismo a la democracia hubiera sido como ha sido. Pero después, en este momento, es un elemento absolutamente estabilizador. Y les digo, los que hemos estado viendo alguna de sus gestiones un poco más de cerca alguna vez, bueno, es un hombre enorme que trabaja hacia afuera y hacia adentro. Voy a contar una anécdota para aclarar esto. El mismo día que sale de la clínica, la última vez, había pasado lo de Argentina con la señora Kirchner, salió, le hicieron la segunda operación, el día que salió de la segunda operación, y me consta que ese mismo día estaba destrozado, la acababan de anestesiar. Y lo primero que hizo fue llamar a la señora Kirchner a pedirle explicaciones 2 veces. Es decir, no es un hombre que está vegetando ahí viéndolas venir. Es decir, yo creo que tanto de cara adentro como de cara afuera, me parece una frivolidad tremenda el que tiremos piedras contra la corona. Y yo creo que el hijo, con el que he tratado una vez, no tengo confianza pero por lo que veo y por lo que me cuentan y por lo que veo claramente, yo creo que es un hombre muy equilibrado, muy preparado, que sabe lo que quiere, que tiene conciencia de que no es su padre y de que no tiene su temperamento, que le va a costar hacerse tan popular como su padre, porque lo que ha conseguido don Juan Carlos es un prodigio hasta ahora, aparte de estas crisis últimas, de cercanía y de popularidad. Y lo último que digo, me parece, es así un poco llamativo, y lo estoy diciendo en privado y algunas veces casi en público, y en alguna televisión lo he dicho. A mí me parece que el rey en este momento debería actuar más. Es decir, ante una crisis de emergencia como la que tenemos, a mí no me parecerían mal unos pactos de la zarzuela. Es decir, que el rey llamara allí bajo su a Rajoy, a eso y a los demás, y a los grupos sociales, y a los grupos de esto, y dijera: señores, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer la foto y vamos a sacar unas conclusiones entre todos y a traer expertos y hacer lo que sea, que fuera él el que tomara la iniciativa, que no es quitarle el poder al gobierno ni interferirse, es moderar las instituciones, que es su papel, que sigue habiendo un buen sentido, y de eso lo dicen las encuestas, es decir, no está en peligro la institución monárquica en este momento en España, a pesar de que es verdad que ha sido no un año, 2 o 3 años horribles. Pues nada, muchas gracias por compartir este rato con Periodista Digital. Nada, muchas gracias a vosotros.